muchas gracias por darme esa devolución de que realmente lo que compartimos es algo que sirve mucho. Y esa es la idea, de que podamos hacer charlas en vivos, donde podamos interactuar y de que vos te puedas llevar herramientas que te puedan servir para mejorar tu calidad de vida. Y este ciclo lo hemos llamado Claves para tener una mente saludable. ¿Por qué hemos elegido este título? Simplemente porque de aquí parte todo, de la mente parte todo, de la forma en que ves la vida, de la forma en que te ves a ti mismo, de la forma en que observas las cosas y el sentido que le das a las cosas. De la mente parte todo. Así que, bueno, vayan dejando los saludos, las preguntas si es que van surgiendo. Así intento contestarlas a medida que la voy leyendo. También si quieres compartir el video en tu perfil puedes hacerlo porque está abierto. Seguramente vas a encontrar allí un link para compartir en tu teléfono o en tu computadora de donde lo estés mirando. Y hoy vamos a tratar el tema que habíamos puesto allí tipo encuesta, a ver qué tema querías que se tratara, y ganó por goleada el tema de gestión de los recuerdos, ¿sí? El otro tema era duelo en pandemia, cómo gestionar la depresión y el duelo en pandemia, que también lo vamos a tocar en otra charla de Face, pero hoy vamos a abocarnos a lo que es gestión de los recuerdos, porque había muchas consultas respecto a esto, mucha gente le interesaba qué hacer con los recuerdos, cómo manejarlo, cómo gestionarlo, se puede gestionar, se pueden borrar, se puede hacer algo con esos recuerdos que vienen y parece que tienen vida propia y nos afectan y a veces estamos bien y de repente nuestro estado de ánimo cambió radicalmente porque un recuerdo se constituyó en un fuerte pensamiento y fue como una espada atravesando ese estado de bienestar que teníamos y de repente terminamos estando y sintiéndonos mal a través de un recuerdo ¿qué hacer entonces en esos momentos? ¿Cómo manejar esos momentos? Gracias Sandra por tu saludo. Creo que vos sos de Bobril, si no me equivoco y si pronuncio bien. Saludo para toda la gente de allí. Gracias a todos los que están compartiendo este video también, que estoy viéndolo. Así que gracias por sumarse, gracias por estar, gracias por interesarte por estas cosas, porque aunque parezca mentira, mucha gente está pasando necesidades emocionales, pero no se interesa por solucionarlo. De hecho, mira, yo recién anuncié que vamos a hacer una charla el día sábado y va a ser a las 3:30, 4 de la tarde, y mucha gente va a preferir salir a dar un paseo tomando mate que abordar sobre cosas que le pueden cambiar literalmente su estilo y su forma de vida. Entonces hay prioridades que tienen y por eso te agradezco, porque hoy determinaste que tu prioridad es escuchar algo importante que puede no solamente darte algunas respuestas, sino que puedes llevarte alguna herramienta para aplicar en tu día a día, en tu vida diaria, en tu trabajo. Y eso es lo que hacemos en los talleres. Enseñamos técnicas para que te puedan servir en tu hogar, para que te puedan servir en tu pareja, en tu trabajo, en tu ámbito laboral. Esa es la idea de los talleres de programación neurolingüística. Ahora vamos a meternos ya en el tema. Vuelvo a repetirte. Si quieres dejar tu saludo, si quieres dejar tu inquietud, tu pregunta, déjala. Yo lo estoy contestando mientras voy viendo que se escribió. Así que vamos a comenzar con el tema de hoy, que son los recuerdos. ¿Qué hacer con los recuerdos? ¿Cómo manejamos los recuerdos? Y lo primero que tengo que decirte es que los recuerdos son parte de tu vida, son cosas que viviste, que experimentaste, y esto no es ninguna ciencia, y no estamos descubriendo nada con esto, sino que son esos fragmentos que componen tu vida, ¿sí? Son esos fragmentos que componen tu vida, que has vivido, que has experimentado, que has sentido. Algunos recuerdos son muy buenos,
algunos, otros no tanto, pero el problema surge cuando esos recuerdos que deberían quedarse en el pasado, parece que no tienen mucho deseo de quedarse en el pasado, sino que irrumpen en nuestra vida diaria y parece hasta que tienen vida propia. Entonces surgen las preguntas, lo normal, las que mencioné hace un momento en el principio de esta transmisión. ¿Qué son los recuerdos? ¿Se pueden modificar los recuerdos? ¿Por qué nos afectan tanto los recuerdos? ¿Por qué tienen tanto poder sobre la área emocional de una persona esos recuerdos? ¿Y cómo gestionarlo? ¿Podemos hacer algo o simplemente tenemos que quedar como si viniera un vendaval, un tornado, un huracán y bueno, y no hay otra que esperar hasta que pase? ¿Podemos hacer algo con esos recuerdos? Esta noche vamos a ver que sí, que podemos hacer algo muy importante. Lo primero que tienes que saber o recordar de lo que ya dije es que nuestra mente graba todo. ¿Te acuerdas? El jueves pasado, en el video anterior que también está en mi perfil, mencioné esta particularidad de la mente inconsciente y es que graba todo. La mente inconsciente graba todo. Pero cuando graba, la mente inconsciente tiene dos particularidades. En primer lugar, toma una imagen, toma un sonido y toma una sensación, una percepción sensorial. Es decir, toma una imagen de ese momento, toma un sonido y toma una sensación. Y ese recuerdo lo codifica en la mente. A veces primero está el sonido, después la imagen, después la sensación. A veces primero está la imagen, después la sensación, después el sonido. Pero lo cierto es que siempre están esos tres componentes en todo recuerdo. En todo recuerdo se codifica y se almacena en la mente. Y la otra particularidad que tiene la mente inconsciente cuando almacena un recuerdo es que toma algo como referencia. Un olor, una fragancia, una cierta imagen, una textura, un sonido, algo toma de referencia el cerebro cuando codifica ese recuerdo. Y esto lo podés entender cuando vas caminando por algún lugar y escuchás una cierta canción y te pone bien, te pone feliz. O vas caminando por otro lugar y sentís un olor, una fragancia, que puede ser rica o fea, indistintamente, pero te pone mal y no sabes por qué. Te empezás a sentir nervioso o nerviosa y no sabes por qué. El por qué está que tu cerebro en algún momento de tu vida tomó como referencia un olor, un sonido, una imagen o algo para codificar un recuerdo. Entonces, cuando escuchas un sonido similar, cuando ves una imagen similar, cuando percibes un olor similar, entonces tu cerebro es como que abre la caja donde estaba atesorado ese recuerdo y de repente ese recuerdo surge con toda la carga emocional que tenía en ese momento y entonces puede ser que te pongas bien o que te pongas mal. Esto en PNL lo llamamos anclas mentales. ¿Por qué anclas mentales? Porque son estímulos externos que nos conectan con recuerdos o momentos emocionales de nuestro pasado. Para explicarte un poquito mejor cómo es esto, podemos, quiero que recuerdes antes cuando no sé si fuiste mamá, fuiste papá, o fuiste tía, tío, y fuiste a visitar al recién nacido. Bueno, en un momento, te estoy hablando de varios años atrás, no se prohibía entrar no se prohibía a la gente que se ponía perfume. Después, con los años, empezó a prohibirse que el que va a visitar a una persona recién nacida no debía ponerse perfume porque afectaba al bebé. Muchos de nosotros, cuando nacimos, y yo te estoy hablando, yo que tengo 49 años, cuando yo nací, esa prohibición no existía.
Iban los tíos, se enteraba que había nacido el nene, la nena, se vestían, se ponían la mejor ropa, se bañaban en perfume. Entonces cuando llegaban a la maternidad, al hospital, a la clínica, alzaban al bebé, el bebé percibía ese perfume fuerte, ese perfume que le penetraba por la nariz, el bebé lloraba, ¡ay, está llorando!, decían, y se lo devolvían a la mamá lo calmaba y ahí quedó. Para ese bebé, ese perfume del tío, de la tía, del abuelo, de la abuela, fue un impacto emocional. El cerebro grabó ese momento y lo conectó, tomó como referencia ese olor, esa fragancia. Después, pasando los años, de repente te vuelves a encontrar con una persona o en un lugar donde tiene esa misma fragancia y el cerebro activa el código de ese recuerdo y te empezás a sentir temor, empezás a sentir pánico, no sabés por qué, no entendés la razón, es ilógico que sientas pánico y temor, pero lo sentís, no sabés por qué, sentís inseguridad y no sabés por qué, mirás para todos lados y no hay nadie, quizás te imaginás que una sombra está detrás tuyo o va a aparecer de algún lado, pero no hay nada, no hay nadie. Lo que ocurrió es que se activó un ancla mental, un olor descodificó un recuerdo que había en tu mente y ese recuerdo tenía un impacto emocional negativo. Y esto pasa en todas las áreas. De hecho, cuando dábamos las charlas sobre virus mentales, esto pasa mucho, bueno, ahora con la pandemia no se ha permitido hacer muchos velorios, pero cuando perdemos un ser querido, cuando se nos va un ser querido, lo más normal es que los amigos, la familia que concurren a darnos el pésame, nos ponga la mano en el hombro, ¿sí? Nos ponga la mano en el hombro. Y recordemos, estamos viviendo un momento emocional donde perdemos un ser querido, no es un momento de los mejores, de los más lindos, entonces nuestro cerebro toma como referencia ese toque de hombro y nos aprietan mucho el hombro, especialmente a los varones, nos aprietan mucho el hombro y mi pésame y lo siento mucho y bueno, la vida sigue, pero nos aprietan el hombro y entonces nuestro cerebro asocia tristeza, a veces amargura, dolor, sufrimiento, con un apretón de hombro. Entonces pasan los meses, vos superás la partida de este ser querido, pero de repente alguien toca tu hombro y sentís una sensación de amargura, de tristeza, sentís como que la vida no está bien, como que algo se te va, como que algo te falta y no entendés el porqué. El porqué, vuelvo a reiterar, es que se activó un ancla mental a través del tacto, el cerebro decodificó un recuerdo y sin que vos conscientemente te des cuenta del por qué, inconscientemente ese recuerdo empezó a afectar tu faz emocional. Así que espero que vayas comprendiendo esto de los recuerdos, la manera en que trabaja nuestro cerebro, porque hay que entender, y en esta noche voy a tratar de hacerlo lo más simple posible, porque vamos a hablar de cosas muy profundas que tienen que ver con los procesos cerebrales. Entonces, en esta noche me gustaría que comprendas algunas diferencias, como por ejemplo, una cosa es el diálogo interno, otra cosa son los recuerdos y otra cosa son los pensamientos, pero a veces las tres cosas están juntas, a veces hay dos cosas juntas, a veces es imposible separarlo uno de lo otro, pero sí son cosas definidas, cosas totalmente diferenciadas entre una y la otra, y a veces esos recuerdos tienen que ver con experiencias que fueron guardadas y en muchas ocasiones el cerebro directamente bloquea ciertas experiencias porque no quiere que la mente consciente esté afligida, afectada por ese recuerdo. Yo creo que lo compartí el jueves pasado. He hablado con personas que no recuerdan nada de los 10 años para atrás. O sea, de 1 a 10 años prácticamente no tienen memoria. En algunos casos ha pasado que hasta los 12 o 13 años no recuerdan nada
porque de alguna forma algo traumático pasó y el cerebro cubrió todo ese recuerdo, toda esa área para proteger el resto. Recuerda que algo que dijimos con anterioridad, que el cerebro tiene una directiva básica que es protegerte. Y a veces la forma de protegerte a ti como individuo, como persona, es guardando, impidiendo que accedas a ciertas partes del cerebro. No es la solución. No es la solución, pero el cerebro hace lo que está a su alcance en este momento. Gracias por los saludos de Mario, que está en Perú. Mirá, Mario, un saludo grande, Mario. Gracias, Lucía, también por sumarte a esta transmisión. Estoy viendo a algunos ex compañeros de trabajo que están mirando esta transmisión. La verdad que me pone muy contento, muy contento. En cuanto a los recuerdos, ¿sí? ¿Por qué nos afectan tanto los recuerdos? ¿Por qué nos afecta tanto? ¿Por qué nos ponen mal? Tienes que recordar que la mente y el cuerpo están unidos, hay una conexión muy íntima. Lo que piensas, un pensamiento feliz produce neurotransmisores que te van a hacer sentir feliz. Un pensamiento negativo va a producir o va a disminuir la producción de ciertos neurotransmisores que van a provocar que no te sientas bien. Es decir, cuando tú te sientes bien, te sientes tranquilo, te sientes satisfecho, es porque hay ciertos neurotransmisores surgidos del cerebro que te están haciendo sentir de esa manera. Ahora bien, hay recuerdos que por más que fueron lindos, pueden constituirse en recuerdos que pueden provocar tristeza, melancolía, tal vez impotencia, o acaso aquellas personas que tuvieron una ruptura amorosa, por ejemplo, y que pasaron lindos momentos, algunos muy bellos, algunos muy románticos, algunos muy vibrantes, algunos donde conocieron lugares maravillosos, pero de repente se termina la pareja. Se termina la unión, se termina la relación. Cada uno por su lado, a seguir la vida, cada uno se hace el superado y no se hablan más, no tienen más contacto. Y quedan los recuerdos. Y fueron recuerdos lindos en sus momentos, sensaciones lindas, se vivieron momentos muy lindos. Sin embargo, cuando la persona se acuerda de esos momentos, automáticamente lo conecta con la otra persona, con la que no quiere saber nada, con la que ya no quiere ver más, con la persona que lo lastimó o la lastimó. Entonces, un recuerdo puede ser bueno o pudo haber sido muy bueno, pero al mismo tiempo puede estar conectado con algo que nos hace mal, emocionalmente nos hace mal. Y aquí viene la pregunta que me hicieron también por privado y en el Face. ¿Se pueden borrar los recuerdos? ¿Se pueden borrar los recuerdos? ¿Existe la posibilidad de borrar un recuerdo? Yo tengo que decirte que a menos que haya algún accidente, que haya habido algún accidente y haya perdido masa cerebral o haya alguna exposición extrema a alguna droga muy fuerte o deshidratación extrema que estuviste a punto de morir, salvo algo extremo, es imposible que un recuerdo se borre. ¿Sí? Es imposible que un recuerdo se borre. Es más, aquellos que hacían experimento en el siglo pasado con el lavado cerebral, lo que llamaban así el lavado cerebral, no era que borraban recuerdos, sino que cambiaban ciertas partes en la estructura sensorial y perceptiva para que la persona desconozca a su familia, desconozca a sus amigos, desconozca las cosas que antes le gustaba hacer, y esto tiene que ver con la estructura del comportamiento. Y se puede hacer, sí, es algo macabro, es algo diabólico, por así decirlo, pero se puede hacer. Y es un delito, obviamente. Actuar de esa manera con la mente de otra persona es un delito. Se pueden borrar los recuerdos, vuelvo a reiterar, solo por un accidente, solo por un caso extremo, pero lo que se hace normalmente es editar un recuerdo, es editarlo, es sacar el impacto emocional que puede llegar a tener sobre nuestra vida y hacer que cuando ese recuerdo aparezca, venga, simplemente sea algo que nos dé experiencia, algo que nos haga entender que hemos superado
esas etapas. De hecho, aquí también entra algo que mencionamos el jueves pasado, que es la inteligencia emocional. Podés saber muchas técnicas, podés tener mucho conocimiento sobre muchas cosas respecto al cerebro, pero lo que hay que desarrollar es la inteligencia emocional. Lo que hay que crecer es en cuanto a la inteligencia emocional. Te voy a compartir algo. Algunas personas han desarrollado inteligencia emocional en cuanto a los recuerdos que lo ven, que aparecen como si fuera una imagen, y así como aparecen, ellos mismos imaginan su mano ayudándolo a que pase y el recuerdo pasa. Otras personas ven el recuerdo como si fuera un gran cartel, y de repente ellos mismos lo arrugan y lo tiran. Eso hacen mentalmente y prácticamente en forma inconsciente. Por eso es que no los afectan los recuerdos. Ahora, esto que hacen ciertas personas es algo que se puede aprender y se puede practicar. Es algo que tú puedes aprender y practicar hasta que la mente se acostumbre a gestionar los recuerdos de esa manera. Hay otra cosa importante que tiene que ver con los recuerdos, porque a veces escuchás una voz, a veces ves una imagen, a veces las dos cosas juntas, y cuando están las dos cosas juntas te provoca algún tipo de sensación en el cuerpo. Recuerde, siempre hay una imagen, un sonido y una sensación. Siempre están los tres componentes en todo recuerdo. Y otra cosa importante es que los recuerdos a color, mira lo que te voy a decir, los recuerdos que son a color son los que más impacto emocional tienen. De hecho, hay estudios que se realizaron, si no me equivoco, entre el 85 y el 93, 94 del siglo pasado, donde a muchas personas se le pedía que empezaran a recordar cosas felices y cosas ingratas, ¿sí? Y era notable la coincidencia en que los recuerdos buenos o los que más impacto tenían eran a color, y las cosas que no importaban tanto o que no las afectaba tanto eran en blanco y negro. Por eso vuelvo a reiterar una palabra que dije al principio, que es editar recuerdos, porque de eso se trata esta técnica fantástica de la PNL que vamos a mencionar en un momento más, que hace que los recuerdos puedan ser editados. Y esto te lo voy a enseñar rápidamente en un momentito, pero lo vamos a practicar a full en la charla que voy a dar aquí en Concepción del Uruguay el sábado 11. Ahí sí, le voy a hacer practicar para que todos aprendan a editar recuerdos y que no haya ningún recuerdo que pueda sacarlos emocionalmente. Y cuando aparezca uno, que ya sepan que tienen una herramienta para desactivar el impacto emocional que puede llegar a tener un recuerdo. Ahora, hay algo más que quería decirte y que tiene que ver con nuestra salud, y es que un recuerdo, si no aprendes a gestionarlo, se puede constituir en algo que te va a afectar la salud. ¿Por qué? Esto lo dije el jueves pasado. Cuando tu mente piensa en algo, para tu mente inconsciente ese algo es real, es verdadero, está pasando. Entonces, cuando recuerdas algo malo una vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces, 50 veces, estás estableciendo lo que se conoce la pauta del disco rayado y estás afectando tu mente inconsciente y todo tu cuerpo, porque vuelvo a reiterarte, el cerebro segrega neurotransmisores y esos neurotransmisores, algunos tienen la capacidad de afectar tu sistema inmunológico. Entonces tu sistema inmunológico empieza a disminuir en su eficacia y lo más normal es que te enfermes de lo que sea. ¿Por qué? Porque estás con la pauta del disco rayado. ¿Por qué las personas depresivas son más
son más propensas a enfermarse porque están pensando constantemente en cosas malas. Los neurotransmisores como el cortisol y la adrenalina y otros más están largándose en forma excesiva en el organismo. Entonces el sistema inmunológico no cuenta con el poder necesario para repeler virus, bacterias y gérmenes. Entonces lo más probable es que una persona depresiva se enferme de lo que sea, porque su sistema inmune está disminuido. Lo mismo pasa con cualquier persona, aunque no caiga precisamente en lo que es la depresión, pero si sus pensamientos son negativos todo el tiempo, si está preocupado por la economía todo el día, todos los días, todas las semanas, si está preocupada por su pareja, su expareja, por sus hijos, escúchame bien, hay muchas mamás que veo que publican: mi vida son mis hijos. Y no es que sea malo, no es que sea malo amar a tus hijos, velar por tus hijos y hacer todo lo que esté a tu alcance por mejorar la vida de tus hijos. No es que sea nada malo, pero el tema es que hay personas que se van al extremo y casi no tienen vida propia por sus hijos. Es decir, hay un estrés constante que se está gestando en su mente y su hijo sale o su hija sale o su hija hace esto o su hijo hace esto y constantemente están pensando que le pasó algo malo, que le sucedió algo malo, que algo le va a pasar. O sea, el cerebro constantemente está en alerta, en preocupación, segrega neurotransmisores, el sistema inmunológico empieza a descender y después aparecen enfermedades como quistes, como problemas estomacales, como gastritis, incluso la famosa fibromialgia que ha tomado renombre y se conoce desde hace unos 10 años hasta aquí, tiene mucho que ver con la forma en que gestionan y se gestionan las ideas, los pensamientos, los recuerdos en la mente. Tiene mucho que ver con eso, porque recuerda, lo que tú piensas, eso segrega neurotransmisores y los neurotransmisores van al sistema nervioso y junto con el sistema nervioso funciona el sistema inmune. Entonces, lo más probable es que ese tipo de pensamiento te enferme. Por eso es tan importante gestionar los recuerdos, por eso es tan importante hacer que los recuerdos trabajen para nosotros y nos den experiencias, aprendizajes y no que sean una tortura constantemente. Ahora bien, pasemos al punto importantísimo o más importante de esto de modificar, editar o gestionar los recuerdos. Yo creo que en este punto a muchos de ustedes les va a interesar el cómo se hace. ¿Sí? El cómo se hace. Y esto, cuando yo lo hablo en las charlas, a veces le doy una explicación muy simple. Cuando ustedes están preparando una comida, suponete unos fideos con tuco, ¿sí? Necesitas el agua, necesitas sal, necesitas el fideo. La salsa la podés comprar o la podés hacer, los condimentos, si te gusta ponerle queso le pones queso, y todo eso hace un producto final que se llama fideo con tuco, por darte un ejemplo. Ahora, el fideo sin el tuco ya no es fideo sin tuco. El fideo si no le echas sal ya no tiene el mismo sabor. Al fideo, si no tenés el agua para hervirlo, el fideo crudo no saldrá muy rico. Si al el fideo con tuco no le echás fideo, tampoco va a ser, obviamente, el producto final fideo con tuco. Todos los ingredientes que te mencioné hacen, uno más importante que el otro, hacen que la comida, el producto final sea fideo con tuco. Si me seguís hasta acá, vas a entender esto que te voy a decir. Los recuerdos tienen también sus condimentos, tienen su imagen, que a veces es una imagen grande,
a veces una imagen pequeña, puede ser una imagen a color, puede ser una imagen en blanco y negro, puede ser una imagen en movimiento o puede ser una imagen estática. Tienen su sonido, a veces los recuerdos vienen con voces, a veces es una voz, a veces son varias, a veces son voces fuertes, a veces son murmullos, a veces son sonidos, ruidos, sensaciones. Los recuerdos también tienen esa otra parte que sentiste en ese momento y parece que lo volvés a vivir. Es como cuando sueñas. Creo que todos hemos soñado en algún momento que ese famoso sueño que te caes y te caes y caes en un vacío y las sensaciones de desesperación porque no caes nunca, no terminás de caer nunca. En realidad es un segundo ese sueño, pero a nosotros nos parece una eternidad. Lo mismo pasa con los recuerdos, tienen sus sensaciones asociadas y esas sensaciones a veces están conectadas con algún órgano, con un cosquilleo, con una amargura, con algo que tiene que ver en nuestra garganta, ¿sí? A veces con nuestro sistema digestivo. Esos recuerdos a veces se conectan de diferente manera. Entonces te estoy hablando de ingredientes de un recuerdo. ¿Sí? Ingredientes de un recuerdo. A veces también esos recuerdos se ubican en una parte, lo podés ver o escuchar desde aquí a la izquierda o aquí a la derecha o en el fondo o adelante. O sea, tienen una posición específica en tu campo visual. ¿Sí? Entonces, todo eso son ingredientes de un recuerdo. Ahora la PNL es como el cocinero experto que trabaja con esos ingredientes y si el resultado primero era un recuerdo que te provoca sensación fea, estados emocionales feos, que te provoca culpa, amargura, tristeza o lo que fuere, entonces la PNL trabaja para que los ingredientes mezclados de otra manera arroje un resultado distinto. No sé si me vas comprendiendo esto que te estoy explicando, esto que te estoy diciendo en cuanto a los ingredientes de un recuerdo. Ahora bien, antes de editar un recuerdo, yo tengo que decirte que si tenés que pedir perdón, tenés que pedir perdón. Porque por más que editemos un recuerdo, por más que le saquemos el impacto emocional, si hay que pedir perdón, hay que pedir perdón. Si hay que perdonarse a sí mismo por un error que cometimos, eso hay que hacerlo. ¿Sí? Si hay que perdonar a otra persona porque nos lastimó, son tres cosas que son inevitables. Hay personas que me vienen y me dicen, ¿podés editarme esto? Porque la verdad que este flaco, esta flaca, no quiero que me afecte más el modo de pensar, no quiero recordarlo, no quiero saber nada de él o de ella. Pero entonces yo le digo, bueno, primero tenés que perdonarlo, si es que hace falta. Otra cosa, si tenés que pedir perdón, tenés que pedir perdón. Y si tenés que perdonarte vos, tenés que perdonarte vos. Son las tres cosas que son básicas y esenciales antes de editar cualquier recuerdo. Porque si hay culpa, si hay rencor, si vos mismo te estás atacando, entonces es en vano que editemos o hagamos la técnica porque hay cosas que necesitan solucionarte. Y con esto no te estoy diciendo que vayas corriendo a la casa de ese que te ofendió o a la casa de ese que te ofendiste, que ofendiste. No te estoy diciendo eso, te estoy diciendo simplemente que tomes un lugar, que tomes un tiempo y de corazón, realmente con sinceridad, con convicción, perdones a esa persona, te saques esa amargura, esa bronca, ese rencor, esa tristeza de adentro, te la saques y perdones con el corazón, le quitas el poder así a la persona que te ofendió y, si fuera el caso, que pidas perdón tú, que pidas perdón por algo que hiciste, porque tal vez fue hace muchos años ya que lo hiciste, sacate la culpa, pedí perdón en tu casa, en tu habitación, si estás solo, si estás sola, en ese momento,
pedí perdón, sacate eso de adentro, sacate la culpa, sacate el rencor, sacate el resentimiento, y entonces sí, después de eso, hacemos una técnica para editar los pensamientos. Si la hacemos antes a la técnica no va a servir de mucho, porque la culpa, el rencor y el resentimiento siguen adentro tuyo, están todavía en tu sistema nervioso, tus órganos, la sensación que hay en tu pecho, en tu garganta, en tu sistema digestivo todavía está latente. Entonces, por más que hagamos una técnica para evitar recuerdos, si todavía tenés que perdonar, no va a ser efectiva. Si todavía tenés que pedir perdón, no va a ser efectiva. Si todavía te seguís culpando por algo que hiciste hace 10, 15 años, no va a ser efectiva. Lo primero es pedir perdón, perdonar y perdonarse. Eso es lo primero. Y entonces sí, lo que sigue ahora es, y esto presta atención, es la técnica para editar recuerdo. Yo te voy a pedir, no sé qué estás haciendo ahora, no sé si estás en el comedor, si estás en el auto, si estás en casa de un amigo o amiga, si estás en la cama, si estás en la cocina, si estás en el baño, no sé dónde estás, no sé dónde podés estar. Pero sí, lo que quiero, lo que deseo es que te tomes un tiempito, unos segundos, para identificar claramente un recuerdo que te afecte, un recuerdo, uno solo, un recuerdo que siempre que te acordás te pone mal, siempre que te acordás te mete en un estado malo, te sentís mal cuando te acordás de eso. Puede ser algo que te hicieron, algo que hiciste o algo que no te perdonás, ¿sí? Acordate de algo de eso. Y en segundo lugar, pregúntate si realmente perdonaste, si pediste perdón y si te perdonaste a ti mismo o a ti misma. Si ya lo hiciste y aún persiste ese recuerdo y te sigue afectando, entonces lo que vas a hacer es sentarte tranquilo, sentarte tranquila, lo más erguido posible, así tus pulmones pueden trabajar bien, tu sistema digestivo puede trabajar bien, y yo te voy a pedir que traigas ese recuerdo, ¿sí? Aunque te pone mal, que lo traigas, porque va a ser la última vez que te va a afectar, ¿sí? Tú lo traes ese recuerdo, y lo primero que tengo que preguntarte es, ¿ves una imagen o escuchas una voz? ¿Ves una imagen o sientes algo en tu pecho? Si ves una imagen, ¿esa imagen es a color o es en blanco y negro? Si ves una imagen, ¿en qué parte del campo visual la ves? ¿Arriba, abajo, al costado, al otro costado? ¿Se está moviendo la imagen o no se mueve? ¿Eres tú parte del recuerdo o estás sentado como si fueras un espectador en un cine mirando una película? Fíjate, todo eso son ingredientes. Presta atención a tu recuerdo, presta atención a lo que quieres modificar. Si tienes sonido, presta atención. ¿Es una voz? ¿Son varias voces? ¿Son voces o son ruidos? ¿Se entiende claramente? ¿Es una voz grave? ¿Es una voz aguda? ¿Es una voz rápida o una voz lenta? ¿Sí? Todo eso son detalles y son ingredientes de ese recuerdo. Ahora, si estás siguiéndome en esta transmisión, ese recuerdo, si es una imagen, si tenía color, tú eres el editor de ese recuerdo, se lo vas a sacar al color y lo vas a volver totalmente en blanco y negro. Si la imagen se movía, era una imagen en movimiento, la vas a detener, como si apretaras un botón y la imagen se detiene. Si había sonidos, de repente es como que bajás una perilla de volumen y el volumen empieza a bajar y ya no escuchás casi nada. Y mientras estás bajando tocas otra perilla y lo pones tan grave que ese recuerdo
es inentendible. Si era la voz de tu papá, si era la voz de un amigo, si era la voz de otra persona que te lastimó, que lastimaste o algo, esa voz no se distingue. Al ponerle grave y al bajarle el volumen no se distingue. ¿Sí? En este momento ya estás sintiendo que ese recuerdo no tiene impacto sobre ti. ¿Sí? No tiene impacto sobre ti. Es más, imaginas que delante tuyo baja como una pared de acrílico grueso y te sientes totalmente inmune a ese recuerdo. Ese recuerdo no tiene la forma, no tiene manera de lastimarte porque esa pared de acrílico grueso o plexiglas, como se llama, se interpone entre ti y tu recuerdo y ya tu cuerpo no tiene conexión con ese recuerdo. Y ahora vas a hacer la última cosa para quitar totalmente el impacto emocional sobre tu vida, que es esa imagen que ya no tiene sonido, que la pusiste blanco y negro, sea donde estaba, arriba, abajo, al costado, esa imagen que tal vez se movía pero ahora ya no se mueve, esa imagen ahora le empiezas a sacar nitidez y empieza a quedar borrosa, y de repente es como que de tan borrosa que queda esa imagen empieza a desintegrarse, como que si algo encendió y quemó y la imagen de repente se convirtió en cenizas grises y negras, y esas cenizas empiezan a caer y desintegrar esa imagen, y de repente esas cenizas se esparcen y desaparecen de tu vista. Y ahora te pido que te examines y te des cuenta que hay algo emocional, hay una liberación emocional, percibes esa paz dentro tuyo porque es como que se cortó una conexión emocional al editar este recuerdo. Si es que me seguiste los pasos, si es que lo hiciste junto conmigo, esa conexión emocional con el recuerdo se desactivó, se cortó, ya no existe. Y es más, te desafío a que trates de acordarte de eso sin pensar en la imagen convirtiéndose en cenizas. Te desafío a que trates de escuchar las voces, pero sin que la escuches grave o inentendible. Te desafío a que trates de acordarte de eso sin tener en cuenta la imagen desintegrándose y convirtiéndose en cenizas. Esa va a ser la prueba de que realmente hiciste bien esta técnica que es edición de recuerdos. Edición de recuerdos, ¿sí? Esta es una técnica simple, de PNL. Hay otras que son mucho más avanzadas, que son para tratar traumas directamente, a veces ocurridos durante la niñez y que tienen que ver a veces con el padre, con la madre, y que no es tan fácil porque la conexión emocional es muy fuerte, pero hay técnicas también para quitar, destrabar, sacar esa conexión emocional que tiene un recuerdo sobre nosotros, y así le quitamos el poder a los recuerdos. Así que espero que hayas hecho esta técnica conmigo, porque la verdad a mí me da una paz emocional muy grande cada vez que hay un recuerdo. Pero siempre, te vuelvo a reiterar, me pregunto, ¿hay algo que perdonar? ¿Hay algo por lo cual tengo que pedir perdón? ¿Hay algo por lo cual tengo que perdonarme yo? Antes de editar un recuerdo, esas tres cosas me la pregunto. Y es algo que tú también tienes que hacer. Entonces, cuando perdonás,
cuando pedís perdón o cuando te perdonás a ti mismo, en ese momento, si el recuerdo persiste, ese es el momento de hacer una técnica de edición de recuerdo. Entonces, si el día de mañana, supongamos que hoy hiciste una técnica y la hiciste medianamente bien, no sabes si resultó bien, no estás totalmente convencido o convencida, y el día de mañana vas caminando por la calle y algo te recuerda otra vez o te conecta otra vez a este recuerdo, lo que tienes que hacer es utilizar una palabra que muchos no se dan cuenta el poder que tienen, que es agradecer. Sí, agradecer. Agradezco porque esto ya pasó. Agradezco porque esa sensación ya se fue. Agradezco porque ese momento ya está superado. Y esa es la manera de desacreditar totalmente el poder, el impacto de un recuerdo sobre nuestros estados emocionales. ¿Por qué digo esto? Que puede ser que aparezca más adelante. ¿Por qué? Porque un recuerdo apareció tantas veces en algunas personas que formó un camino neuronal muy grueso, ¿sí? Entonces, de repente hacemos la técnica, pero es como que el camino neuronal todavía quedó. Entonces, si vuelve a aparecer algún vestigio de ese recuerdo, lo que hay que hacer es agradecer, ¿sí? Esto es como cuando le pones cuerdas nuevas a una guitarra y la afinás. A ver, yo sé tocar un poco la guitarra, tal vez aquí hay alguna chica que sabe tocar la guitarra y la veo Evangelina, que ella sabe tocar la guitarra. Entonces, cuando le pones cuerdas nuevas a la guitarra y la afinás, y tocas lindo, pero al ratito se desafina o al otro día se desafina porque las cuerdas todavía no están acostumbradas a la tensión que tienen en la guitarra. Entonces se desafina y hay que volverla a afinar hasta que llega un momento que las cuerdas se acostumbran y ya no es necesario afinarla tan seguido, una vez cada tanto, ¿sí? Lo mismo pasa con los recuerdos. Haces una técnica, es como que lo afinás, ahí afinás, queda bien, suena bien, sentimos la coherencia en la mente, sentimos bien, se rompió la conexión emocional, pero puede ser que el recuerdo ahí aparezca fugazmente y es ahí donde tenemos que darle otro toquecito de afinación y ese toquecito lo damos con el agradecimiento, ¿sí? ¿Me están comprendiendo hasta aquí? Gracias, Lau, por tu saludo, allí desde Aldea San Antonio, a María también, que es de aquí de Concepción del Uruguay, a Ani, que es de Villaguay, que vamos a estar posiblemente haciendo algunas charlas o talleres sobre programación neurolingüística con esta técnica mucho más profunda y otras técnicas también. También me saluda a Lara, creo que es de aquí de Concepción, Lara, y a todos los que se han sumado a esta nueva charla, este nuevo encuentro sobre claves para tener una mente saludable. Y escúchame una cosa, nunca vamos a tener una mente saludable si los recuerdos todavía nos siguen afectando. Nos siguen afectando. Estos días estaba leyendo algo muy interesante que tiene que ver, y con esto ya voy terminando, ya te dejo mirada la novela o la película tranquila o tranquilo. Estaba leyendo algo muy interesante que trata sobre la estrategia que cada uno de nosotros tiene para saber si algo es real o no es real, ¿sí? ¿Recuerdas que te dije que el cerebro, la mente inconsciente, todo es real para ella? Lo que piensas es real, lo que imaginas es real, pero hay una estrategia para saber si es real. Y mencionaba un caso que la verdad que me llamó mucho la atención. Se la sentó a una chica que se llamaba María, vamos a poner el nombre María, y le preguntaron, ¿cómo te llamas? María, dice esta chica. ¿Y cómo sabes que te llamas María? Y porque me han llamado así toda mi vida. Sé que me llamo María porque me han llamado así toda mi vida. Pero ¿de qué forma sabes? ¿Escuchás voces que te dicen vos sos María o María? Y la chica dice sí, me dice, esas voces me dicen soy María. Siempre me han llamado así, así que mi nombre es María. Y entonces el experto en PNL le dice, supone que ahora esas voces no te hablan más. ¿Cómo sabrías que te llamas María? ¿Qué te diría vos que te llamas María? Entonces María quedó pensando un momento, sin las voces como referencia. Ella dijo, bueno, es como un cartel luminoso que dice
que mi nombre es María, ¿sí? Es un cartel luminoso que dice que me llamo María. Entonces el experto en PNL le dice, bueno, supongamos que tampoco tenés la referencia del cartel. ¿Cómo sabés que te llamás María? Y la chica quedó pensando y empezó a dudar, y la verdad que me dice, no sabría que me llamo María si no fuera por las voces ni por el cartel luminoso. Y esto que le estoy contando es algo que usan mucho o usaron mucho en el siglo pasado para lavar el cerebro de la gente. Y le hacen dudar hasta del propio nombre, porque trabajan con la estructura que tenemos cada uno de los seres humanos para determinar si algo es verdadero o algo no es verdadero. ¿Por qué? Porque nuestra mente o nuestro cerebro en este momento tiene una cierta cantidad de células o neuronas que son las mismas que representan lo que en verdad vivimos, como así también lo que imaginamos. Son las mismas células, son las mismas neuronas. Entonces, el cerebro tiene una estrategia para determinar qué es verdad y qué no lo es. Y cuando esa estrategia es influenciada, la persona llega a dudar hasta de su propio nombre, ¿sí? Ahora, pasando esto a los recuerdos, imagínate, si hay recuerdos que te están lastimando desde años, si hay experiencias, situaciones que te están afectando desde años, tu identidad como persona, como ser humano, es afectada porque es como que tu realidad, tu yo, la persona que crees que sos, siempre está afectada, influenciada por los recuerdos. Y vuelvo a reiterarte que hay recuerdos que pueden ser muy lindos y otros que son muy feos, pero aún los lindos pueden causarnos nostalgia, pueden causarnos tristeza. Por ejemplo, a veces recuerdos con un ser querido que se nos fue. Hubo momentos muy lindos, pero cuando nos acordamos de ese momento, nos acordamos que ya no está con nosotros. O momentos con tu expareja, como lo dije también, te acordás de momentos muy lindos que pasaron, pero la asociás con tu expareja y ahí ya lo lindo se vuelve feo, lo que era bueno se vuelve nocivo. Entonces la nostalgia, la tristeza y la amargura empiezan a ganar terreno en nuestros estados de ánimos, y lo peor es que a veces te acostumbras a eso. A veces la gente se acostumbra a estar mal y piensa esta tontería, que lo digo tontería, que es, bueno, ya se me va a pasar en algún momento. Y ese algún momento a veces pasan años. El tema es que hay herramientas para gestionar estas cosas, y esa herramienta es la que te acabé de dar hace unos minutos con esta técnica para edición de recuerdos. En mi caso, yo primero la hacía como te la enseñé. Ahora he desarrollado ya, después de varios años, que justamente cuando hay un recuerdo que me aparece, yo también soy de esos que lo arruga como si fuera un papel y lo tira. Y automáticamente el recuerdo pierde autoridad, pierde conexión emocional conmigo. Me ha costado mucho acostumbrar a mi cerebro, pero realmente es una clave importante, importantísima, para lograr una mente saludable. Si los recuerdos te siguen afectando, acuérdate, y con esto ya voy cerrando, asegúrate de que has perdonado, asegúrate de que pediste perdón, asegúrate de que te perdonaste a ti mismo, ¿sí? Y con las dos primeras, vuelvo a reiterarte, no necesitas hablar directamente con la persona. Si lo puedes hacer, mejor, pero para tu mente no es necesario. Con que lo visualices, lo imagines, le digas las cosas, le pidas perdón o le digas las cosas que te lastimaron, recibas algo de aprendizaje como pago para la mente inconsciente, eso ya es suficiente. El conflicto se cierra, el tema se termina. Entonces sí, lo que sigue es editar recuerdos para que esos recuerdos ya directamente pierdan toda autoridad sobre tus estados de ánimos. Y esto es
algo que quiero remarcar. La autoridad sobre tus estados de ánimos la puedes tener tú, la tienes que tener tú. No puede ser que cualquier cosa que ande volando en el aire te afecte o lo que digan otros te afecten. Eres una persona totalmente capaz y tienes habilidades extraordinarias en la mente y en el cerebro para asumir el control de tu propia vida emocional. Y esto se llama también inteligencia emocional, ¿sí? Vivimos en una sociedad que recién está aprendiendo a ser inteligente, ¿sí? Recién está aprendiendo a ser inteligente. Y con esto ya voy cerrando. Algo que hacemos también en las charlas es reconciliarte con tu cuerpo, reconciliarte con tu inconsciente, reconciliarte con tu niño interior. Eso tiene que ver cosas que están referidas a la inteligencia emocional, que todos nosotros necesitamos hacerlo si es que queremos tener una mente saludable. Mientras haya cosas que no se solucionaron, esas cosas siempre de un modo u otro van a seguir afectando nuestra calidad de vida. Así que recuerda, los recuerda, valga la redundancia, los recuerdos nos afectan porque al pensar nuestro cuerpo segrega neurotransmisores que afectan incluso nuestra salud. Los recuerdos no se pueden borrar, pero sí se pueden editar. Los recuerdos tienen componentes, ¿sí? Ingredientes que conforman a un recuerdo. En PNL lo llamamos submodalidades, pero acuérdate de los ingredientes del fideo con tuco, como te di ese ejemplo. Cada ingrediente tiene un porqué en esa comida. Cuando los modificamos, el resultado final va a ser otro tipo de comida. Así que con los recuerdos pasa exactamente lo mismo. Cuando modificas algunas cosas, la imagen, el sonido o la sensación, el recuerdo va a impactar de diferente forma. De hecho, lo hacemos a veces en los talleres, cuando hay personas que quieren recordar a ciertas personas, pero que no los afecte, hacemos también edición del campo visual. Es decir, una cosa que se utiliza mucho es, por ejemplo, si tú has perdido un ser querido que amabas, ¿sí?, tú lo recuerdas en alguna parte del campo visual. Yo, por ejemplo, a mis padres los recuerdo aquí, en esta parte, ¿sí? Entonces, cuando quieres acordarte de alguien, pero sin que te dañe, la idea es editarlo y colocarlo cerca de esas personas que tú recuerdas, pero con cariño. Recuerdas que ya no están contigo, pero no te afectan, ¿sí?, sino que lo recuerdas con cariño, con amor, porque sabes que llegó su tiempo en la vida y bueno, y ahora están en otro lugar y tú estás en otra etapa de la vida. Y lo mismo, esto se utiliza mucho para superar rupturas amorosas. Es decir, lo más probable es que en algún momento veas a tu ex o te cruces con tu ex o tengas algún tipo de contacto con tu ex. Pero para que deje de afectarte, una de las técnicas para superar mucho más rápido el duelo de la ruptura amorosa es colocar esa imagen de tu ex que también ocupa algún lugar en el campo visual y acercarla a la imagen de esas personas que ya no están contigo, pero que las recuerdas con cariño, que no tienen un impacto emocional negativo, ¿sí? Así que en esta noche no tengo más para compartir con ustedes. Bueno, siempre hay cosas para compartir respecto a PNL a la mente, pero lo que se refiere a recuerdos, la verdad que he compartido muchas cosas que espero que te hayan servido, que te hayan abierto la mente, que hayas podido comprender algunas cositas y que sepas fundamentalmente que tienes el poder para editar los recuerdos, que tienes el poder para que esos recuerdos dejen de afectarte y que cuando vengan sean cosas que te den experiencia y sabiduría y no dolor, aflicción, amargura o tristeza, ¿sí? Ese poder lo tienes en tu vida, lo tienes en tu mente, lo tienes dentro tuyo y hay que utilizarlo, ¿sí? A veces hay que aprender técnicas, pero nadie nació sabiendo. Todos hemos tenido que aprender de un modo u otro
cómo vivir, cómo afrontar las situaciones. A veces nos golpeamos 1, 2 o 3 veces, pero la idea de aprender es no golpearnos siempre, sino aprender que hay técnicas que las podemos utilizar y que pueden ser de mucha eficacia en estas cosas puntualmente, en el tema de la edición de recuerdos. Así que te mando un abrazo grande, gracias a todos los que se han conectado, a todos los que siguen. El jueves que viene, posiblemente vamos a hablar también de la depresión y del duelo en pandemia, pero vamos a darle salida, no vamos a hablar de lo que es la depresión y enfocarnos en la que es la depresión. Vamos a hablar a ver cómo se sale, ¿sí? ¿Cómo se sale? Yo he visto conversatorios y hoy el conversatorio sobre la depresión, y uno participa de los conversatorios y la verdad que uno dice que la verdad que es tiempo perdido, porque se habla cada tontería, cada cosa que no sirven para mucho. Entonces, el jueves que viene vamos a hablar de la depresión, del duelo en pandemia, pero vamos a hablar de la salida, cómo se sale, cómo superás eso. Si bien todos tenemos que pasar por el duelo, cuando alguien muere o cuando rompemos una relación, todos pasamos por el duelo, pero hay maneras de pasarlo mucho más rápido. Hay salidas que quiero compartir contigo para superar esas cosas que muchas veces nos llevan puesto y nos meten en estados depresivos o en estados nocivos o nos angustian en demasía. Así que te espero el jueves que viene, a las 20:30 horas, y recuerda que martes 7 y martes 14 de septiembre vamos a estar dando el curso de neurooratoria, así que mañana vamos a alargar todos los detalles y el sábado 11 de septiembre a la tarde vamos a hacer esa charla donde quiero enseñarte muchas técnicas de programación neurolingüística para gestionar las emociones. ¿Sí? Quiero enseñarte cómo funciona la mente y las emociones, pero cómo modificar los estados emocionales. Sobre eso quiero enseñarte en esa charla. Te mando un abrazo muy grande y la verdad que me alegra muchísimo que puedas sumarte. Gracias por todos los saludos que nos llegan, que me están llegando por el Face. A Estefanía también, que no la había saludado, a Rochi, ¿sí? A todos los amigos que se han sumado y que siguen estas transmisiones. Así que recuerda, edita los recuerdos, edita las cosas que te hacen mal. Al principio te va a parecer muy difícil, pero después lo vas a hacer con tanta facilidad que vas a creer, realmente te vas a convencer de que ningún recuerdo te puede afectar, porque tienes en ti la herramienta necesaria y útil para modificarlos. Te envío un abrazo muy grande. Que tengas una excelente noche y que tengas un excelente